Mi padre nunca imaginó que, por el simple hecho de haber atendido una llamada de su exnovio, yo rompería nuestra relación directamente. Cuando Suin recibió la llamada de Lise, yo estaba conduciendo para ir con ella a ver a su padre. Ella llevaba auriculares y no sé qué le dijo exactamente Lise, pero Suin, mientras consolaba, me miró con una expresión contenida. Finalmente, respiró hondo y tomó una decisión: no llores, iré a verte ahora mismo. No te preocupes, él lo entenderá. Después de colgar, me pidió que me detuviera al lado de la carretera y me dijo en voz baja: Lise no está muy bien mentalmente, necesito ir a consolarlo. Yo dije con calma: ¿estás segura de que lo has pensado bien? En su rostro apareció un rastro de impaciencia. Lise acaba de perder a su padre y a su abuelo, ten un poco de consideración. Le recordé de nuevo: ¿estás segura de que me vas a dejar tirada aquí ahora mismo? Su impaciencia se hizo más evidente: sé razonable y bájate del coche. Yo sonreí, y ella relajó el ceño, cambió de postura, quizás con la intención de consolarme, pero yo me bajé directamente. Su mano se detuvo a medio camino y se retiró. Ella suspiró y dijo: ya que estás allí, por favor, ve tú a verlo. Haz un buen papel para que te acepte pronto. Dicho esto, se fue conduciendo. Llamé a un coche de aplicación y fui directamente a la casa de Suin para recoger todas mis cosas. Yo tenía mi propio apartamento pequeño, y solo me quedaba en su casa de vez en cuando, así que no tenía muchas pertenencias. Terminé de empacar rápidamente. En medio de la mudanza, recibí una llamada del hospital. Me dijeron que el depósito del señor Suwei se había agotado y que debía continuar pagando. Suwei era el padre de Suin, un cliente habitual del hospital. Como una vez pagué la cuenta sin querer, después de eso se convirtió en mi responsabilidad. Suin era demasiado orgullosa para no devolverme el dinero, pero cada vez se descontaba por su cuenta una pequeña cantidad y tardaba mucho en transferírmelo. Le di directamente el número de Suin al hospital y les expliqué que ya no tenía ninguna relación con ellos, pidiéndoles que lo llamaran a él para reclamar el pago. Después de pensarlo un momento, por responsabilidad, decidí llamar a Suin para informarle, pero no contestó. Lo llamé varias veces y me bloqueó. Para ser responsable, usé otro número para enviarle un mensaje de texto, contándole la situación y diciéndole que lo que sucediera después de la ruptura ya no era asunto mío. A la mañana siguiente, fui temprano a la compañía para renunciar a Suin. Hace unos años, me pidió que lo ayudara a construir su negocio, pero quería que trabajara para él como su asistente sin un título oficial. Me dijo que todo lo que tenía era mío, y que me daría suficiente dinero de bolsillo todos los meses, por lo que no había necesidad de preocuparse por acciones o puestos. Y que el salario no sería muy alto para evitar impuestos. En ese momento, yo lo amaba y estaba dispuesta a renunciar a un trabajo con buenas perspectivas para unirme a su nueva empresa. Pero sus palabras me hicieron sentir instintivamente que algo no estaba bien. Le dije seriamente: mi salario es el fruto de mi trabajo y pagar impuestos es lo correcto. Pero tengo manos y pies, y soy joven, ¿qué significa recibir dinero de bolsillo de tu parte? Además, sin un título legítimo, mis palabras no tendrán peso. ¿Qué compañía tiene a la asistente personal del jefe haciendo negocios por todas partes? ¿Cómo voy a gestionar a mis subordinados entonces? Estás abriendo una compañía de valores, no una empresa fantasma o un pequeño taller. Suin se puso pálido, pero finalmente aceptó mi petición y me dio un puesto y un salario adecuados. Él tenía algunas habilidades, y en estos años la compañía creció, pasando de una sola oficina a ocupar 3 pisos en el edificio de negocios más próspero del centro comercial. Sin embargo, esto pronto dejaría de ser asunto mío. Después de la ruptura, era imposible que me quedara en esta compañía. Pero no me esperaba que al entrar en la oficina de Suin también viera a Lise. Antes de que pudiera sorprenderme, me interrogó sin rodeos: ¿qué demonios te pasó ayer? ¿No te pedí que fueras a ver a mi padre primero? ¿Lo sabías? Por suerte, envié a Chen Mo. En ese momento, yo no había cerrado la puerta, y Chen Mo, que pasaba por allí, escuchó esto, puso una cara de estreñimiento y se fue inmediatamente. Chen Mo era el asistente de Suin,
y Suin a menudo le ordenaba que hiciera sus asuntos personales sin pagarle horas extras. Le aconsejé varias veces que no fuera demasiado lejos, pero solo se molestó en darle un poco más de salario. Cerré la puerta y me reí entre dientes. J.E., te llamé para contártelo, pero estabas muy ocupada en tu mundo de pareja con Lise, así que me bloqueaste. Lise se puso serio al escuchar esto. Sé que no estuvo bien interrumpir a Suin y al señor Zhou, pero Suin y yo fuimos completamente inocentes ayer. El señor Zhou no puede calumniarme así. Suin también se puso de mal humor. Zhou Yu, no hables sin pensar. Dije ayer que solo iba a consolar a Lise. No seas tan vulgar en tus pensamientos. ¿Consolarlo y traerlo a la empresa hoy? Suin se atragantó. Lise dijo que quería encontrar algo que hacer, así que lo traje. A partir de hoy, él ocupará tu puesto y tú serás su adjunta. Me quedé atónita. Él dijo con razón, Lise necesita experiencia laboral. No te preocupes, aparte del cambio de puesto, todas tus demás prestaciones permanecerán igual. Lise dijo obstinadamente, no me quedaré en la empresa de Suin por mucho tiempo, señor Zhou. No se preocupe. Me hizo gracia, ¿quién hará el trabajo, entonces? El alcance de las responsabilidades de un director y un subdirector es bastante diferente. Suin dijo con culpa, Lise ha estado en el extranjero y no está acostumbrado al entorno laboral nacional. Ayúdalo, por favor. Lise actuó con desapego, diciendo, mis requisitos son un poco excesivos. ¿Encontraré otra solución? Suin detuvo a Lise, se giró hacia mí y dijo, Zhou Yu, sé razonable. Todavía no te he culpado por lo de ayer. Bien, dejen de actuar juntos. Yo sonreí ligeramente, renuncio. La noticia de mi renuncia se extendió rápidamente por la empresa. La gente de mi equipo me preguntó en el chat grupal si debían irse conmigo. Me sorprendió que Suin fuera tan impopular, pero también me pareció razonable. Al principio, cuando la empresa era nueva, estaba bien, pero a medida que creció, Suin dejó de respetar los beneficios de los empleados y siempre retenía pagos. Lo máximo que ganaban los empleados eran grandes sumas de dinero que él gastaba. Cuanto más le aconsejaba, más se molestaba y me inculcaba su mentalidad de jefe. No quería ser demasiado cruel y quería descansar un tiempo antes de buscar trabajo, así que rechacé su amabilidad. Todos estos subordinados tenían excelentes habilidades profesionales, e incluso si se iban a buscar otro trabajo por su cuenta, definitivamente encontrarían algo mejor que aquí. Días después, recibí de repente una llamada de un cazatalentos. Me dijeron que Lucy me ofrecía el doble de mi salario actual y otras condiciones generosas, invitándome a unirme a su empresa y que si podía llevar a mi equipo, el salario podría negociarse aún más. Colgué el teléfono y me sentí muy confundida. La empresa de Suin, aunque se había desarrollado bien, no se podía comparar con Lucy, un gigante comercial nacional. ¿Por qué enviarían a un cazatalentos para reclutar a mi equipo y a mí? Pensé que era una estafa, pero la información que me envió el cazatalentos indicaba que realmente era Lucy. No podía recordar qué conexión tenía con Lucy, pero era una oportunidad que no se podía perder, así que respondí que estaba dispuesta a reunirme con ellos. En ese momento, Suin me pidió que fuera a su oficina. Entré y lo encontré con la cara sombría. ¿Qué quieres? ¿Por qué no cooperas con el trabajo de Lise? ¿Cooperar en qué? ¿Servirle el té, copiar documentos y entregarlos? ¿Es ese mi trabajo? Él no sabe mucho, pero no tienes que tener esa mala actitud. Puedes enseñarle. Ya estoy organizando los documentos de traspaso y se los daré lo antes posible. Antes de eso, que no me moleste. ¿Traspaso de qué? Cuando él se vaya, seguirás siendo la directora. Ya rompimos, no es apropiado que me quede en la empresa. Romper. No he aceptado. Suin se levantó de repente, con la cara lívida. ¿De verdad? Zhou Yu, ¿me vas a condenar a muerte por esto? ¿No es solo esta vez, olvidaste lo de hace 2 años? Hace 2 años, el día que Suin y yo íbamos a celebrar nuestro aniversario, Li se llamó de repente diciendo que tenía fiebre y se sentía mal.
Suin, a pesar de mi oposición, se fue obstinadamente para llevar a Lise al hospital. Regresó 2 días después y se disculpó frenéticamente, diciendo que le daba pena que Lise estuviera solo en esta ciudad, sin nadie que se preocupara por él y con su familia lejos. Me prometió que esto nunca volvería a suceder. En ese momento, yo todavía sentía un profundo afecto por él y lo perdoné, pero le dije que no habría una segunda vez. Ahora, Suin se rió al escucharme, ¿estás celosa? Es algo de hace tanto tiempo. ¿Por qué lo recuerdas tan bien? Está bien, prometo que después de esta vez, no volveré a contactarlo. Dame otra oportunidad, ¿no dicen que a la tercera va la vencida? Negué con la cabeza. Será mejor que encuentres rápido la manera de que se familiarice con el trabajo. Su expresión cambió. ¿Lo dices en serio? ¿Qué más quieres? Me di la vuelta y salí de la oficina. Al cerrar la puerta, escuché el sonido de algo al romperse. Para mí, no existe eso de a la tercera va la vencida. Perdonarle una vez ya fue un acto de locura por amor. Regresé a mi oficina y vi a Lise ordenando a alguien que sacara una caja de cartón. La persona se movía lentamente y se detuvo. Al verme, respiró aliviada. Sentí un escalofrío en el corazón y fruncí el ceño. ¿Tanta prisa? Lise, con los brazos cruzados, dijo, Suin me prometió esta oficina, así que hice que alguien sacara tus cosas. Lo miré. Podrías haber esperado a que yo volviera. ¿Tu educación te permite tocar las cosas de otras personas a sus espaldas? Tomé la caja de cartón de la persona. Puedes ir a trabajar. La persona asintió apresuradamente y se fue. Entré a la oficina y busqué rápidamente. Lise me siguió. ¿Qué estás haciendo? Comprobando si falta algo o si está dañado. Él se burló, ¿crees que me llevaría tus cosas? Justo en ese momento, en el fondo de la caja, vi la pluma estilográfica que me preocupaba. Al verla, la sangre me subió a la cabeza. Esa pluma, a la que le tenía un inmenso aprecio, ahora estaba en la caja con la tapa suelta y la punta bifurcada. Era obvio que la habían tirado. Era un regalo de mi abuelo después de graduarse de la escuela secundaria, y la he estado usando desde su fallecimiento. Respiré hondo varias veces para controlarme, y le mostré la pluma a Lise. ¿Cómo explicas esto? Lise dijo con una expresión de indiferencia, se cayó accidentalmente al guardarla. Cómprate una nueva. Al escuchar esto, ya no pude contenerme, e inmediatamente le di un puñetazo con la mano derecha. Quedó aturdido por el golpe. Cuando reaccionó, se cubrió la cara, con el rostro lívido. ¿Te atreves a pegarme? Me reí con frialdad. Te pegué a ti, ¿y qué? Justo cuando estaba a punto de darle otro puñetazo, alguien me empujó de repente, golpeándome contra la pata del escritorio. Sentí un dolor agudo en mi mano izquierda. Suin me miró con el rostro lívido y dijo, es solo una pluma, ¿de verdad tienes que golpear a alguien por eso? Lo miré fijamente, ¿sabes lo que significa esta pluma para mí? ¿Y qué? Una pluma es un objeto inanimado, te compraré una. Discúlpate con Lise. Me di cuenta de que mi corazón se había roto por completo. Si tú actúas así, no me culpes por hacer lo mismo. Ese mismo día, me puse en contacto con Lucy. Les dijeron que podía llevarme a mi equipo, y yo pregunté por la intención de mis subordinados. Como ya tenían esa idea, todos respondieron positivamente. El día que renunciamos en grupo, Suin se puso verde. Me gritó, ¿quieres verme morir? ¿Me odias tanto? Solo fui a consolar a Lise, y él solo te rompió una pluma. Aunque era arrogante, sabía que mi equipo era indispensable para la empresa. Sin mencionar que no podría contratar a personas del mismo nivel con el salario que pagábamos ahora, incluso si pudiera, no podría reunirlos rápidamente. El negocio de la empresa definitivamente se paralizaría. Viéndome inexpresiva, suavizó su tono y dijo, dejaré que Lise se disculpe contigo y te prometeré que lo enviaré lejos pronto. ¿Está bien? Todavía no dije nada. Al ver que suavizar su tono no servía, dijo con el rostro sombrío, piénsalo bien. Puedo no aceptar tu carta de renuncia. Y no olvides el acuerdo de no competencia.
Me maravilló su capacidad para cambiar de expresión. Si la empresa realmente cerraba, tal vez debería buscar trabajo en una compañía de ópera. Suspiré. Suin, ¿por qué hacer esto? La renuncia es un aviso, no una solicitud. Además, en cuanto al acuerdo de no competencia, nunca nos lo hiciste firmar. De hecho, se lo había recordado, pero se negó a firmarlo porque no quería pagar la posible compensación. Continué, hemos trabajado duro en tu empresa durante varios años. Todos sabemos lo que sucede en tu empresa, así que es mejor que no lleguemos a un punto sin retorno, ¿verdad? Su rostro se puso rojo y blanco, y finalmente, solo pudo firmar la carta de renuncia con rabia. Mientras recogía mis cosas para irme, vi a Suin regañando de nuevo a Chen Mo. No puedes hacer bien ni siquiera esta pequeña cosa. ¿De qué sirves? No eres guapo, tus habilidades no son fuertes, y ni siquiera te esfuerzas. El inmutable Chen Mo se puso rojo de rabia y de repente explotó, renuncio. Suin se quedó atónito, e inmediatamente se burló, ¿quieres ser como Zhou Yu? ¿Crees que tienes sus habilidades? Como quieras. Chen Mo se fue con nosotros al final. Pensamos que no le sería fácil encontrar trabajo después de renunciar de repente, y queríamos echarle una mano. Pero él nos sonrió y nos dijo que había aprobado el examen para funcionario y que había recibido la carta de aceptación hace 2 días. Resulta que Suin lo había subestimado. Chen Mo también se quejó con nosotros sobre lo que sucedió cuando fue a cuidar de Suin y su padre. Resulta que Su Wei, a pesar de estar hospitalizado, no controló su dieta y ese día tuvo un malestar estomacal. Como yo rompí con Suin ese día y no fui, él se defecó en la cama. El cuidador se negó a hacer el trabajo. Chen Mo pasó toda la noche limpiando con la nariz tapada, y por el asco ni siquiera pudo desayunar, mientras Su Wei no paraba de quejarse. De repente me di cuenta de por qué Chen Mo se puso tan pálido cuando escuchó a Suin hablar de eso ese día. El día que me incorporé a Lucy, el joven director general Luwan me dio la mano y me saludó. Ya había notado al señor Zhou y a su equipo. Lograr tanto en tan pocos años es extraordinario. Sonreí, solo fue suerte. Luwan también sonrió. Tengo el presentimiento de que su suerte será aún mejor en Lucy. Me quedé mirándolo por un segundo, no porque tuviera algún pensamiento sobre el director de Lucy, a quien nunca había conocido, sino porque sus cejas y ojos me resultaron vagamente familiares. Era un sentimiento que no tenía cuando lo veía a menudo en los principales periódicos y revistas financieras. Pensé que no tendría nada que ver con Suin después de renunciar, pero en mi primer día de trabajo, recibí una llamada de Su Wei. Su Wei me acusó por teléfono de ser ingrata e irresponsable, diciendo que Suin me había mantenido con dinero durante estos años, y que yo era muy temperamental, que dije que no iría al hospital y no fui. Y que ahora traicioné a Suin. Siempre pensé que no eras adecuado para mi hija. Si Suin no hubiera insistido una y otra vez, no habría aceptado. ¿Crees que esto es justo para él? Cuando Suin y yo éramos novios, su padre siempre mostraba un desprecio sutil hacia mí, por lo que rara vez nos comunicábamos por teléfono. Por eso, después de romper con Suin, bloqueé todas sus formas de contacto, pero me olvidé de su padre. Inicialmente quería bloquearlo directamente. Pero lo que dijo Su Wei después me hizo cambiar de opinión. Cuando tengas tiempo, haz que tus padres vengan a verme. Quiero preguntarles cómo educaron a su hijo. No podía tolerar que hablara de mis padres, y tampoco podía tolerar que hablara de mí. Le contesté sin rodeos, tío, eso fue el fruto de mi trabajo, no es que me estuviera manteniendo con tu dinero. Y no tienes que preocuparte por cómo me educaron mis padres. Al menos no me enseñaron a no controlar mi dieta cuando estoy enfermo y a dejar que otros se encarguen de la limpieza. Antes de que pudiera terminar, colgó. Después de bloquear también a Su Wei, me sentí aliviada de que no pudiera moverse, de lo contrario, podría haber ido a acosar a mis padres. Mis padres nunca estuvieron de acuerdo con que estuviera con Suin. Cuando se enteraron de que habíamos roto, se alegraron mucho, y su forma de celebrarlo fue irse de vacaciones al extranjero sin mí. Su forma de celebrar fue muy especial. Volví a ver a Suin y Lise en una agencia inmobiliaria.
Un amigo de mis padres necesitaba vender un apartamento grande de 3 dormitorios que había estado vacío y recién reformado durante 2 años, debido a problemas de liquidez. A mis padres les gustó mucho ese apartamento. Casualmente, mi padre había ganado una pequeña suma en la bolsa, y pensaron que, junto con sus ahorros, era suficiente para comprarme otro apartamento. A mí no me importaba el tamaño del apartamento, y no quería que usaran sus ahorros para la jubilación. Al final, llegamos a un acuerdo, vendí mi apartamento pequeño y, con el dinero de las acciones de mi padre, compramos el de su amigo. Hoy me reuní con el agente para hablar sobre la venta de mi apartamento. No esperaba encontrarme con ellos dos. ¡Qué mala suerte! Suin, al enterarse de que iba a vender mi apartamento, tenía una expresión de querer decir algo, pero se contuvo. Te dije que no renunciaras impulsivamente. No ha pasado mucho tiempo y ya estás vendiendo tu apartamento. ¿Por qué no regresas a mi empresa con tu gente? Te aumento el sueldo 1000 yuanes. Él no sabía que me había cambiado a Lucy. Lise, al escuchar esto, dijo apresuradamente, pero Suin, ¿no contrataste a un director general de esa gran empresa de tecnología? El señor Zhou podría no tener un puesto adecuado si regresa. En sus palabras había un rastro de tensión apenas perceptible, parecía preocupado de que yo regresara. Suin dijo, oh, tienes razón. Zhou Yu, quizás tengas que empezar con un puesto más bajo si regresas, pero no te preocupes, si trabajas duro, pronto podrás volver a tu nivel salarial anterior. No me molesté en prestarles atención, solo me concentré en discutir la venta con el agente. Suin frunció el ceño. Zhou Yu, sigues siendo tan arrogante como antes, pero ahora. Lo interrumpí con impaciencia, me estoy mudando a un apartamento nuevo, no estoy vendiendo por necesidad de dinero. Gracias. Y mi compañía actual es excelente. Los beneficios y el trato son mucho mejores que contigo y es mucho más formal. Suin no lo creyó. Sé que es difícil para ti aceptar la diferencia de trato, pero... Estaba harta. Miré al agente inmobiliario, que rápidamente se puso delante de mí. Disculpen, señores, tenemos asuntos que tratar con el señor Zhou. Otro miembro del personal que los estaba atendiendo se acercó. Acabo de encontrar un apartamento con un alquiler bastante barato. ¿Pueden ver si les parece bien? Resulta que solo estaban buscando un apartamento de alquiler. Parecían tan arrogantes. Pensé que iban a comprar. Suin se apresuró a decir que estaban reformando su casa, así que solo querían alquilar una de transición. Li se abrazó el hombro de Suin. En realidad, Suin y yo hemos vuelto. Todo esto es gracias al señor Zhou. ¿Nos desearías lo mejor? Tanta parafernalia solo para alquilar un apartamento. Las expresiones de los demás en la sala eran indescriptibles. Claro, mis mejores deseos. Que les dure para siempre, ja. Se quedaron sin palabras por un momento. Aproveché la oportunidad para ir a una oficina con el agente y hablar de los detalles. Después de eso, no los vi durante un tiempo, ya que había una gran diferencia entre nuestras empresas y poca superposición en nuestros círculos de negocios. Sin embargo, de vez en cuando, mis subordinados escuchaban chismes de sus antiguos colegas. Después de que me fui con mi equipo, la empresa de Suin empeoró. Desesperado, contrató a un director general de una gran empresa de tecnología. Este rey del trabajo duro era promedio en sus habilidades, pero le gustaba hacer cumplir las regulaciones y la disciplina de la empresa. Algunos puestos solo requerían hacer bien el trabajo manual, y no era necesario llegar temprano ni quedarse hasta tarde. Sin embargo, el rey del trabajo duro implementó que se descontara dinero por llegar tarde o irse temprano, por lo que un grupo de empleados que ni siquiera se molestaban en ir a la oficina renunciaron uno tras otro. Ahora, la empresa incluso estaba retrasando el pago de los salarios. La última noticia era que habían despedido a bastantes personas y se estaban preparando para mudarse. Por supuesto, pasaron de 3 pisos a uno solo, a un edificio más antiguo que el inicial. ¡Qué caprichos del destino! Durante este tiempo, Suin me envió mensajes de texto ocasionalmente con diferentes números para recordar el pasado, pero lo bloqueé cada vez. Después de un tiempo,
probablemente se quedó sin dinero para comprar nuevos números y se detuvo. Sin embargo, no se puede ocultar para siempre, y el hecho de que trabajaba en Lucy no era un secreto, así que Suin y Lise terminaron descubriéndolo. Vi a Suin en el estacionamiento subterráneo de Lucy. Acababa de salir del trabajo y estaba a punto de subir a mi coche cuando, de repente, una persona salió de la esquina y me agarró la mano. Me asusté, le di la vuelta a los brazos y lo inmovilicé contra el coche. La persona gritó y me pidió que lo soltara. Miré de cerca y descubrí que era Suin. Me quedé sin palabras. ¿Qué estás haciendo? Suin dijo con saña, te cambiaste a Lucy. Me sentí inexplicable. Me he cambiado de trabajo. ¿Qué tiene que ver contigo a dónde voy? Además, la gente siempre busca ascender, cualquiera elegiría a Lucy en lugar de quedarse contigo. Él rechinó los dientes. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? Al mirar su rostro distorsionado, me sentí muy incómoda, tocando las llaves del coche en mi bolso y observando el entorno. Afortunadamente, un guardia de seguridad vino corriendo al escuchar el ruido. Para mi sorpresa, Luwan también vino con él. Antes de que los dos pudieran decir algo, Suin se volvió loco al ver a Luwan. Fuiste a propósito. Sabías lo importante que era Zhou Yu para mi empresa y aún así lo reclutaste a él y a su equipo. ¿Estos dos se conocen? Luwan la miró con indiferencia y dijo en voz baja, si tienes la habilidad, también puedes reclutar al director Zhou de vuelta. Suin se sintió inmediatamente estimulado al escuchar esto. Solo te aprovechas de Lucy. ¿Qué tiene de especial? No olvides que Lucy no es solo tuyo, yo también tengo parte. Su desvarío hizo que el guardia de seguridad pareciera despectivo, y yo también estaba confundida, sintiendo vagamente que había tocado un secreto familiar. Pensándolo bien, Suin y Luwan parecían tener rasgos faciales algo similares. De repente, me di cuenta. Sin embargo, Luwan parecía haber sido mimado desde pequeño, y su temperamento era mucho mejor que el de Suin. Luwan continuó hablando lentamente, los empleados de Lucy son libres de ir y venir. Si puedes ofrecer condiciones lo suficientemente buenas, no me importa que el director Zhou busque un futuro mejor. Sentí que sus palabras tenían un toque de provocación. Zhou Yu, lo escuchaste, no eres importante para él en absoluto. No podía entender su lógica. ¿De qué estás hablando? ¿No es normal una elección mutua en el lugar de trabajo? Suin quería seguir enloqueciendo, pero los guardias de seguridad que llegaron más tarde lo controlaron. El guardia preguntó si queríamos llamar a la policía, y Luwan me preguntó mi opinión. Sinceramente, deseaba que nunca más me molestara, pero, al fin y al cabo, si llamaba a la policía, solo recibiría una reprimenda y educación. Solo pude decir, tapándome la nariz, que esperaba que la seguridad de la empresa se fortaleciera en el futuro. Dejélo de llamar a la policía. Suin se calmó un poco, miró a Luwan con resentimiento y dijo, definitivamente haré justicia a nuestra madre. Y recuperaré todo lo que nos pertenece. Después de que Suin se fue, los guardias de seguridad se disculparon repetidamente con Luwan y conmigo. Resultó que Suin se había colado al estacionamiento del edificio Lucy con otros empleados cuando el guardia no estaba prestando atención. Sin una tarjeta de acceso, Suin no habría podido entrar. Después de que el guardia se fue, solo quedamos Luwan y yo. Asentí a Luwan. Me voy, director Lu. ¿El director Zhou no tiene curiosidad por la conversación de ahora? No tengo curiosidad, gracias. Dije sinceramente que como trabajador, solo quiero hacer bien mi trabajo y ganar más dinero. Por lo tanto, no indagué por qué Luwan llegó poco después de que Suin se colara en el estacionamiento. Sin embargo, que yo estuviera allí fue probablemente un accidente que Luwan no esperaba. Me alegro. Me preocupaba que las palabras de hace un momento afectaran al director Zhou. Realmente lo invité porque valoro su capacidad. Este punto me lo confirmaron mis meses de experiencia trabajando en Lucy, independientemente de si Luwan tenía otras intenciones o no, era cierto que valoraba mi capacidad. Me reí y dije, he experimentado esto profundamente. Suin probablemente estaba muy estimulado por Luwan.
Se volvió cada vez más loco y comenzó a tratar de arrebatar negocios a Lucy a toda costa. Hubiera sido posible si su compañía hubiera estado en su mejor momento. Sin embargo, esto requeriría que los clientes buscaran una buena relación calidad-precio, y que Lucy no se preocupara demasiado por tales proyectos. Ahora, solo se puede decir que se buscó su propia perdición. Bajo su autodestrucción acelerada, su empresa quebró justo antes de la cena anual de Lucy. Pero no esperaba que Lise se quedara a su lado. Esto era bueno. Parecía que eran almas gemelas. Si seguían así, en realidad estaría muy bien. Pero Swin ya estaba loco antes de quebrar. ¿Cómo podría volverse sobrio después de quebrar? Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que abriera un puesto. El día de la cena anual de Lucy, además del joven director general, toda la familia del director general Lu también asistió. Todos habían trabajado duro durante un año, y estaban felices comiendo, bebiendo y participando en la lotería de la cena. Sin embargo, a mitad de la cena, Swin y su padre, Su Wei, aparecieron de repente en el lugar. El marido de la directora general Lu frunció el ceño, pero la directora general Lu se mantuvo muy tranquila, sin ninguna sorpresa, como si ya supiera que vendrían. Swin empujó la silla de ruedas hasta la directora general Lu. En el camino, la gente a su alrededor se tapaba la nariz. No era de extrañar, ya que Su Wei había estado paralizado durante mucho tiempo, y Swin había estado abrumado últimamente, por lo que la falta de cuidado era evidente. Aunque se habían aseado antes de venir, todavía era difícil ocultar el olor de Su Wei. Miré a Luwan. Estaba tan tranquilo como su madre, incluso con un toque de burla en sus ojos. Me di cuenta de que no era de extrañar que Swin, un extraño, empujando una silla de ruedas, pudiera colarse en la sala de banquetes reservada por Lucy. Su Wei miró a la directora general Lu con afecto y dijo temblando, Lan Lan. La directora general Lu lo interrumpió sin expresión, ¿quién eres? Su Wei se congeló, un poco perdido. Lan Lan. La directora general Lu dijo con desagrado, guardia, ¿cómo dejaron entrar a alguien? Su Wei se puso nervioso, y rápidamente empujó a Swin hacia adelante. Lan Lan, esta es tu hija. Me prometiste que algún día la harías volver a sus raíces. Swin gritó, papá, no le pidas nada a esta persona que abandonó a su marido y a su hija. No la necesitamos. No me importa entrar por la puerta de la familia Lu. Aunque dijo eso, sus ojos estaban fijos en la familia Lu en el escenario, y la codicia, la envidia y los celos eran demasiado obvios. La directora general Lu sonrió ligeramente. Oh. Eres tú. Te recuerdo. Su Wei se emocionó, pero la siguiente frase de la directora general Lu destrozó su ilusión, creo que a quien buscas es a mi hermana, Luzan. Ella te recordó hasta su muerte. Antes de unirme a la empresa, escuché que la actual directora general Lu tenía una hermana que tuvo muchas aventuras amorosas en su juventud y luego murió en un accidente. Su Wei se quedó atónito y dijo con urgencia, no, la persona que estaba conmigo hace 28 años eras tú, Lulan, no Luzan. La sonrisa en el rostro de la directora general Lu desapareció. Practiqué en el extranjero después de graduarme de la universidad y no regresé al país hasta hace 26 años para hacerme cargo del negocio familiar. Estos son registros públicos que se pueden verificar. Y creo que el señor Su debería haber hecho una prueba de paternidad. ¿Tú sabes cuál fue el resultado? Su Wei sudaba frío. Apretó los dientes y dijo, pero ella siempre me dijo que se llamaba Lulan. De todos modos, Luzan también es parte de la familia Lu, ¿verdad? Entonces, esa parte de su patrimonio debería. La directora general Lu dijo con indiferencia, ella era la hija de un pariente lejano y solo fue criada en mi casa. El padre y la hija, Su Wei, estaban incrédulos, ambos con caras cenicientas y completamente desanimados. Los guardias de seguridad se apresuraron a agarrar a Swin y empujar la silla de ruedas de Su Wei. Swin estaba en desventaja numérica, y Su Wei no podía usar su fuerza en la silla de ruedas, por lo que pronto fueron expulsados. Finalmente entendí por qué Su Wei me había despreciado. Resultó que siempre había pensado que Swin regresaría a la familia Lu, y yo, una persona común,
por supuesto, no era digna de casarme con una familia tan rica. Visto así, Lise tampoco podría haber sido aceptado por él. También quedó claro por qué Swin siempre me decía que no quería hablar de trabajo en casa y me pedía que no llevara revistas financieras cuando fuera a verlo. Era porque Luwan era un cliente habitual de las revistas financieras, y Swin lo odiaba tanto que ni siquiera quería mirarlo. La cena anual terminó de forma apresurada, pero después del año nuevo, el bono de fin de año de todos nuestros empleados aumentó un poco. Esto se debió a que el joven director general, Luwan, asumió el cargo como el nuevo director general pocos días después de la cena. El nuevo director general lo anunció inmediatamente que la empresa destinaría una parte de las ganancias de este año para aumentar el bono de fin de año de todos, lo que, por supuesto, fue motivo de celebración universal. Lise vino a buscarme. En realidad, no quería verlo, y la recepcionista hizo un buen trabajo deteniéndolo, pero él insistió y me obligó a salir. Temí que causara una mala impresión, así que a regañadientes fui con él a una cafetería cerca de Lucy. So you, vuelve con Swin. Su verdadero amor eres tú. Me quedé muy sorprendida. Parecía sincero e incluso me agarró la mano con algo de urgencia. Lo digo en serio. Cuando está borracho, grita tu nombre. Sé que todavía lo amas. Perdónalo. La anormalidad sugiere algo malvado. Me burlé sin inmutarme, ha quebrado, y ahora lo dejas ir a buscar el amor verdadero. Se puso ansioso de repente. ¿Cómo puedes decir eso? Si todavía me amara, me quedaría a su lado para siempre, sin importar si es pobre o rico. Pero ya no me ama, y en realidad no está totalmente acabado. Todavía tiene la oportunidad de recuperarse, no te preocupes. Su expresión se volvió más ansiosa, como si estuviera decidido a que Swin y yo volviéramos a estar juntos. No vuelvo con mi ex. No me busques más. Si vuelves a interferir con mi trabajo, llamaré a la policía. No. No puedes irte. Se levantó rápidamente, haciendo un fuerte ruido al mover la silla. Debes aceptar volver con él. Como cliente habitual de esta cafetería, pedí ayuda a la camarera que se acercó a preguntar si necesitaba ayuda. Asentí y dije, por favor, llame a la policía. Al escuchar que iba a llamar a la policía, Lise se fue avergonzado. Pero él y Swin estaban hechos el uno para el otro, porque cuando llegué a casa y estacioné mi coche en el complejo residencial, vi a Swin esperando bajo la farola. Realmente no sabía cómo había conseguido mi nueva dirección. Parecía deprimido y descuidado. Ayu, de verdad que sé que me equivoqué. Por favor, perdóname. Si vuelves, prometo que no volveré a contactar a Lise. Ayúdame a poner la empresa en marcha de nuevo. Te daré todas las acciones y haré lo que digas. Se acercó a mí, con un fervor anormal en sus ojos. Retrocedí 2 pasos, sin inmutarme. ¿Todavía tienes dinero para empezar una empresa de nuevo? En realidad, todavía tengo un apartamento. Si lo vendemos, tendremos capital inicial. Si vuelves con el equipo, definitivamente podremos crear una nueva gloria. O puedes vender este apartamento del complejo y venir a vivir a mi casa para que podamos cuidar de mi padre juntos. De todos modos, seremos una familia después de casarnos. Lo siento, ya le dije a Lise que no vuelvo con mi ex. Vuelve a tu casa. Su rostro se puso feroz. ¿Te has enamorado de Luwan? ¿Por qué tiene que arrebatarme todo? ¡Qué zorra! Cuando intentó abalanzarse, resbaló y cayó al suelo. Aproveché la oportunidad para llamar inmediatamente a la policía. Sin embargo, como Swin no había causado daños sustanciales, solo recibió una reprimenda y educación. Ya me lo esperaba, y tuve que aceptar el resultado. Parecía haberse calmado un poco en la comisaría. Lo siento, Ayu. Estaba demasiado emocionado hoy y te asusté. Volveré a buscarte otro día. Madre mía, no vuelvas. Por supuesto, no podía permitir que Swin me siguiera acosando, así que encontré a un amigo que conocí a través del trabajo. Me presentó a un detective privado muy capaz. 2 meses después, el polvo se asentó, y Swin nunca más pudo volver a buscarme.
En realidad, había olvidado una cosa antes. Sui no se había separado de su padre. Su padre se apellidaba Su, pero él era una hija ilegítima de la familia Lu, y el pariente lejano de la familia Lu también se apellidaba Lu. ¿Lo sabría su madre? Lo más probable es que su padre la engañara con palabras dulces cuando se casó con ella. Si la otra parte supiera la verdad, no habría nada que decir. Pero su güey lo ocultó de principio a fin. ¿Y la desafortunada y difunta madre de Suin, Sujin? Era la hermana menor de su familia y muy querida por sus padres y hermanos. La familia Su mimó mucho a Sujin desde la infancia. Después de su trágica muerte, Suin aprovechó para heredar el afecto de todos por su madre. Aunque los bienes personales de la familia Su eran modestos, hicieron todo lo posible para ayudarlo a iniciar su negocio a lo largo de los años. Pero todo esto se basaba en la premisa de que Suin era de la sangre de la familia Su. El drama de la cena anual perdió popularidad rápidamente gracias a las operaciones de Lucy y el resto de la familia Su, que probablemente estaba muy ocupada a finales de año, no navegó mucho por internet, por lo que no vieron la noticia. Sui nunca mencionó los asuntos de su familia, y yo siempre pensé que solo tenía a su padre como pariente. Ahora que lo sabía, por supuesto, tenía que reunir a la familia. Envié un mensaje anónimo al resto de la familia Su y les conté todo. Pronto, los padres de Su y sus tíos y tías maternos confrontaron a Suin y a su padre. El último mensaje que recibí del detective fueron algunas fotos. Suin y su güey estaban tirados en el suelo, golpeados y con el pelo revuelto, rodeados por el resto de la familia Su con las mangas remangadas. No subestimen la fuerza de los ancianos y las personas de mediana edad. El padre y la hija intentaron desviar el problema, pidiéndoles que fueran a Lucy a pedir dinero. Pero yo me había puesto en contacto con Luwan de antemano y sabía que él también estaba operando en secreto. Finalmente, la familia Su obtuvo el dinero y finalmente se fue. El padre y la hija Suin quedaron con una deuda de usura que nunca podrían pagar. En cuanto a Lise, supe más tarde que tenía una razón para estar tan ansioso porque Suin y yo volviéramos a estar juntos. Después de que Suin perdió todo, no quería dejarlo ir. Lise estaba desesperado. Le dijo que yo tenía un buen trabajo y dinero, y que estaba dispuesta a ayudar a Suin a recuperarse a cambio de su propia libertad. Quería que yo le quitara el problema de encima. Naturalmente, le devolví el favor e hice que Suin y Lise, estas almas gemelas, terminaran juntos. Mis felicitaciones anteriores no eran solo de boca. Suin le había dado muchas posesiones a Lise. Al no poder recuperarlas, y al enterarme de que Lise había huido, se puso nervioso. Llevó a su padre a un asilo de ancianos barato y, bajo mi notificación anónima, encontró a Lise, que estaba a punto de huir de la ciudad. En cuanto a cómo se amarían y se odiarían este par de tortolitos, eso ya no era asunto mío. Estaba informando a Luwan en su oficina. Después de terminar mi informe, estaba a punto de irme cuando él me llamó. Lo siento por no haber podido detener a Suin a tiempo y haber permitido que te acosara en tu complejo residencial. De nada. En última instancia, fue gracias al director Lu que el problema se resolvió de forma permanente. En el fondo, no tenía la capacidad de hacer que alguien terminara con una deuda de usura. De verdad que debo agradecerle al director Lu por terminar con el problema. No hay de qué. Si hubiera permitido que siguiera causando problemas al director Zhou, ¿no correría yo el riesgo de perder a un gran general? El director Lu se rió. No exagero. Un novio tan bueno y un subordinado tan capaz como el director Zhou, él de verdad que no supo valorarlo. Levanté una ceja y sonreí, me merezco esa evaluación. Luwan sonrió. Bien, en realidad, no le pedí al director Zhou que se quedara a charlar. Tengo buenas noticias para usted. El director general de la sucursal de Lucy en la ciudad se ha jubilado. Él quiere enviarme y me preguntó si estoy interesado. La sucursal de la ciudad se está desarrollando muy bien, e ir allí es claramente una promoción. Mis padres disfrutan viajando, y yo a menudo vivo solo en esta ciudad, así que no hay ningún impacto en ir. Dije felizmente que estaba dispuesto. Pronto me incorporé a la sucursal de la ciudad. 2 meses después, una mañana,
justo cuando estaba a punto de ir a la sala de conferencias para presidir una reunión, una noticia apareció de repente en mi teléfono: matrimonio Ludin. Resulta que nuestro presidente se iba a casar con el hijo de Dean, otro gigante de los negocios. Le eché un vistazo. La gente rica es realmente extravagante. Incluso un compromiso tenía tanta pompa. En ese momento, mi secretaria entró para recordarme que la hora de la reunión se acercaba. Ya lo sé. Guardé mi teléfono en el bolsillo y me dirigí a la sala de conferencias. Fin.